Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. El día de hoy quiero compartir un momento muy especial para mí. Ciertamente se trata de compartir aquí lo que ha sido la presentación oficial de mi nuevo libro. Lo hago en este canal y no en el canal principal, dado que al tratarse de un trabajo que me ha llevado tanto tiempo y siendo que a este canal le dedico tanto tiempo en la edición y preparación de cada video, me pareció acorde usar este espacio para difundir el nuevo trabajo. Por eso te pido encarecidamente que estés atento a la descripción de este video porque allí figuran al final del texto los links para que puedas comprar el libro negro del ecologismo tanto en Argentina como en Chile, como en Colombia, como en México. Sin más que agregar, te dejo aquí la conferencia presencial donde también hemos sido acompañados por dos grandes intelectuales que hicieron la introducción y a su vez la reseña del presente trabajo. Desde ya, muchísimas gracias de corazón a lo que han hecho posible el cumplimiento de este gran sueño. Estamos muy contentos de cerrar esta gira que ha sido muy exitosa, que hemos estado presentando a Horacio e Ignacio, y estamos muy contentos de poder recibirlos acá en nuestra casa, en la Fundación Trascender, y darles la más cordial bienvenida a todos ustedes. Contarles un poquito de lo que es nuestra Fundación Trascender, una iniciativa sociocultural privada, independiente de partidos políticos y subsidios de gobierno, orientada a promover la crítica y debate en todo aquello que involucra aspectos de orden público, esto es educación, paradigmas filosóficos actuales, análisis de disección de diversas causas ciudadanas y sociales, entre otras cosas. Quiero presentar y que suba acá al podio nuestro director de Legado Ediciones, don Rodrigo Norambuena. Un aplauso, por favor. ¿Cómo están? Bien. Bueno, primero que todo quisiera dar muy profundo agradecimiento a Verónica del Real, la única autoridad, entiendo, presente, no veo a nadie más, así que muchas gracias, Vero, siempre nos aporta, siempre nos colabora, gracias de verdad. Por otro lado, no me gusta extenderme esto, de hecho esto es lo que menos me gusta, hablar cuando saludar y dar la bienvenida. Pero agradecerle a ustedes también por venir el día de hoy, sobre todo cuando hay una marcha en La Moneda, ojalá que vaya mucha gente, y que de hecho es muy importante cuidar la inocencia de nuestros hijos, defender la verdad y, por supuesto, promover este tipo de iniciativas. Así que gracias de nuevo por estar acá a todos ustedes. Y en tercer lugar quisiera hacer una denuncia que hemos estado señalando en redes sociales. A nuestros estimados escritores y a nosotros también como editorial nos censuraron de la feria del libro actual en Estación Mapocho que se desarrolló del 14 al 18. Entonces los invitaría a que en redes sociales, en el boca a boca, se corra esta voz. Hace poco Horacio denunció lo que nos pasó en agricultura, entiendo que también lo hizo en Fundación nuevamente, pero acá esto no puede ocurrir. La izquierda tiene capturadas las instituciones culturales, se llevan todos los recursos públicos para la casa y no dejan que otras editoriales independientes puedan proliferar. Así que agradecer también a Horacio, Ignacio, a Margarita y a Ricardo, quienes van a comentar el libro. Así que eso, estimados, y espero nos sigamos viendo en otros eventos y oportunidades. Gracias, Rodrigo. Bueno, es natural que vayamos a pasar por esas vicisitudes, ¿no? Y es un buen indicador también de que estamos haciendo las cosas como corresponden. Todavía somos muy pequeños y, bueno, como director ejecutivo de Trascender, también nos toca defender estas ideas. Pero yo veo que cada vez se suma más gente, se agranda la familia, y eso nos llena de alegría y también de mucha responsabilidad que tenemos que asumir. Quisiera que viniera también acá al podio invitar a Keren Delgado, que es la directora de Librería Chema. Por favor, Keren.
Hola, ¿cómo están? En primer lugar, agradecer a Dios, agradecer también a ustedes y a nuestros invitados que desde muy lejos están acá con nosotros presentando un tremendo libro. Como Librería Chema estamos muy contentos y hemos sido los que hemos iniciado esta batalla cultural a través de los libros. También estamos contentos de que muchos de ustedes, clientes, se hayan vuelto parte de la comunidad de la librería. Así pude conocer a muchos de ustedes, donde se han vuelto amigos, colaboradores, y eso es muy importante. Como Librería Chema vamos a seguir en la lucha cultural, en defensa de la familia, de la vida, de los valores de Occidente, y nos proponemos a seguir haciendo estos eventos. Muchas gracias. Gracias, Keren. Jorge Richman, un ecomarxista español, sostiene en su libro El socialismo puede solo llegar en bicicleta, que lo comentábamos con Ignacio hace 2 días. Llama que en el año 2000, el siglo de la gran prueba, entrando un poco en el ecologismo, esa prueba que estamos atravesando y que necesitamos un marxismo sin productivismo y un ecologismo sin ilusiones acerca de supuestos capitalismos verdes. Este señor hace una oda a este medio de transporte que cita a Kate Fandich en el libro. Nos dice la ciclista, lo feminiza. Lo crea todo a partir de casi nada, convirtiéndose en el ser más eficiente energéticamente de entre todos los animales y máquinas que se mueven. Y como tal, tiene una capacidad improba para desafiar todo el sistema de valores de esta sociedad. Los ciclistas no consumen bastante. La bicicleta puede ser demasiado barata, demasiado saludable, demasiado independiente y demasiado equitativa como para que le vaya bien. En una era del exceso, es minimalista y ostenta el potencial subversivo de hacer feliz a la gente en una economía impulsada por la frustración de los consumidores. Si miramos nuestras calles, ¿no?, en Santiago y en las grandes metrópolis, también al auto se le está estrechando el camino. Yo lo observo y es algo también que quería plantear. No es que la bicicleta sea mala en sí, pero el ecosocialismo y todas estas vertientes lo que buscan es incomodarnos, de alguna forma desafiarnos, molestarnos. ¿Con qué? Con una pancarta barata que simula estar a favor del medio ambiente. Por eso, que textos como el que nos ha regalado a la humanidad Horacio e Ignacio alientan a volcarnos a ese ejercicio de razonar y de analizar todo tipo ecológico, con supuestos afanes de conexión con la naturaleza y rechazar todo tipo de industrialización. Podemos, al menos, sospechar que la izquierda defienda e impulse desde los aparatos supranacionales tomados por ellos toda clase de estratagemas que detengan el avance de países en desarrollo como los nuestros, llenarnos de miedo ante el cambio climático, que a nuestros hijos no le quedará nada y que todos ellos solo nos llevan a la inacción. Necesitamos estas palabras clarificadoras. Necesitamos que se contrapongan a ese discurso hegemónico de la izquierda y necesitamos desenmascararlo cuanto antes. Me gustaría presentar ya, para ir avanzando, a nuestros presentadores locales, ¿no? Acá a nuestros presentadores chilenos. Y quisiera partir por don Ricardo Ramírez. Un segundo, por favor. Ricardo. Adelante, Ricardo. Yo creo que no merece más presentación. Es un combatiente de las artes, así que todo tuyo, Ricardo, por favor. Hola, muy buenas tardes. Es un honor para mí acompañar a Horacio en este lanzamiento de su libro. No quiero entrar en los detalles del mismo, porque él lo explica muy bien y lo va a hacer a unos instantes más. Mi área es el área del arte, y el arte está muy vinculado con todo este ataque, este desarrollo de la transgresión de la mirada cultural
de lo que es el ser humano, de su propia esencia, y todas las aristas y todas las ramificaciones con las que se ha ido buscando transgredir eso, es lo que podemos entender como una batalla integral o cultural. El ecologismo y todas las demás aristas van en esa dirección, en destruir la mirada de lo que es el ser humano. Todos los que estamos acá, es agradable estar rodeado de gente buena, que busca el bien y que busca de alguna manera una verdad trascendente, una verdad trascendental, a propósito de la Fundación. Porque es allí donde podemos encontrar una verdadera defensa de lo que es esta destrucción cultural. Si caemos en el relativismo o aceptamos los dogmas del subjetivismo, no solo va a partir por pequeños detalles, aparentemente simplemente estéticos, ¿no?, en el caso del arte, sino que poco a poco van a ir redundando en cosas mucho más profundas, como el relativismo del bien y el relativismo de la verdad en sí misma. Por lo tanto, toda esa construcción artificial, esa entelequia que se ha creado alrededor de lo que es nuestra visión cultural actual, contemporánea y principalmente postmoderna, tiene una estrategia que es generar una especie de laberinto, un laberinto lleno de puertas falsas y todas se llaman libertad. Y presos en este laberinto del cual estamos ahí sin saber a dónde ir, dando vueltas, sin encontrar el centro, el núcleo, la causa de las causas, el por qué estamos aquí, por qué tenemos esta vida, hacia dónde queremos ir, qué va a pasar después de nuestra muerte. Y todas esas preguntas esenciales, esos grandes relatos que han sido anulados por esta disolución de lo verdadero, de lo bello y de lo bueno, nos mantienen en ese laberinto, lleno de puertas bonitas, todas dicen libertad. Todas dicen, haz lo que tú quieras, porque aquí no importa el bien, aquí no importa la verdad, aquí lo único que importa es lo que tú sientas, lo que tú quieras. Hemos sustituido la verdad por un sentir. Si tú quieres ser hoy día una niña de 12 años, no importa. Es verdad, eres una niña de 12 años porque tú lo sientes. Si hoy quieres decirle a esa basinica que es una obra de arte, no importa. Esta basinica es una obra de arte porque tú lo sientes. Bueno, y porque el curador y el otro lo dijo, ¿no? Este mundo, que parece lleno de oportunidades, es una prisión. Y que mientras más nos aferramos a ella, mientras más somos seducidos por ese engaño, más estamos presos, más estamos aislados de aquello que nos puede hacer verdaderamente libres, verdaderamente buenos. Nos aislamos de aquello que nos lleva hacia un camino de trascendencia. Ese laberinto necesita de héroes, y todos los que están aquí son héroes. Todos son héroes. Porque están buscando de alguna manera la verdad y están buscando ese hilo de Adriana que nos permite salir de ese laberinto. Ese hilo no es más que esa verdad, belleza y bondad, los trascendentales del ser. Pero todo héroe está dispuesto a hacer un sacrificio, si no, no es héroe. Necesita morir. Morir de alguna medida, medir en alguna manera, medir para los demás, morir para su familia, morir en relación a lo habitual que ha sido su vida y empezar un camino diferente. Pero no importa, porque esa primera causa va a llevar a la segunda y la segunda nos va a permitir asumir ese desafío no solo por nosotros, que muchos hemos comenzado este camino por lo que hemos visto en nuestra vida, en nuestra existencia, sino que después ese camino empieza a desarrollarse por una causa mayor. Ya no es mi propia causa, sino que es la causa de todos. Y por ese todos es que estoy dispuesto a morir, estoy dispuesto a dejar de ser quien era y empezar en ese desafío. Ese desafío es eso. Encontrar la verdad, lo cierto, en medio de este laberinto de mentiras y de falsedades en las que estamos sumergidos. Con todas las aristas, con todas las ramificaciones que hemos sido atacados,
Esta es una importante. Hay más aristas, pero esta, la que nos viene a presentar Horacio, es una de las importantes. Porque se esconde debajo de eso una mirada gnóstica, una mirada luciferina. Dice, ¿qué tiene que ver Lucifer acá? Bueno, en el sentido filosófico, tómenlo, no en el sentido religioso, en el sentido filosófico. Aquello que gusta o busca la mentira, aquello que busca destruir el ser o denigrarlo. En ese sentido sí, lo es. Y el ecologismo, con todas sus organizaciones y todas sus fundaciones, muy antiguas, incluso que tienen un origen pre-Revolución Francesa, y ahí han ido ramificándose de una en otra, de Rosacruces a masones, de masones a Illuminati, de Illuminati a todas las que ustedes ya conocen, digamos. Tienen esta mirada de tratar de disolver y destruir lo esencial del ser humano, con muchas herramientas, como bien dije. Una de estas es el ecologismo, otras, ¿no es cierto?, van a ser toda la transgresión a la mirada de los niños, de la sexualidad como herramienta para disolver, y también una de las grandes, ¿no?, es el arte. Ahí tenemos esos cuatro fuerzas importantes de las que ya nos ha hablado Thomas Schumann en su libro, cuando devela la estrategia, en este caso de la Unión Soviética marxista, para desmoralizar y destruir una sociedad, atacar la religión, atacar los centros de formación, atacar los medios de comunicación y el arte. El arte que hoy día pensamos que es una cosa de gusto, o que simplemente es una cosa de entretención, o de espectáculo, o incluso de negocio. Totalmente desvirtuada y totalmente vaciada de su verdadero contenido. Quienes han puesto contenido allí ha sido precisamente el enemigo, que conscientemente lo ha llenado de esta disolución del ser, de esta cosa sin forma, de lo grotesco, de lo precisamente y objetivamente feo, porque ellos están muy conscientes que cada vez que uno captura una esencia, en este caso el arte, que es una esencia artificial, la captura para sí mismo y se vuelve su patrimonio, yo voy capturando fealdad, voy capturando algo que no tiene forma, voy capturando algo que me va a desintegrar más adelante. Bueno, el arte tiene una labor fundamental y es parte de una de las estrategias que se ha ido desarrollando. No quiero alargarme más en esto, simplemente corroborar que todo lo que está mencionando y muy bien documentado en el libro de Horacio y de Ignacio es muy importante que lo vean, que lo estudien, que profundicen en él, porque estamos bajo una guerra que es muy sutil, que es permanente, y lo peor es que no nos damos cuenta que estamos en ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tus palabras, siempre muy bien puestas en términos del arte, ¿no?, que tenemos que hacer mucho de eso, también la difusión, divulgación, y que tú haces también ya hace tantos años. Me gustaría presentar a nuestra próxima conferencista. Aquí viene Margarita Rojo. Margarita es psicóloga forense y analista de inteligencia. Lleva 11 años trabajando en la PDI, diplomado de inteligencia en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Ella es magíster y cursando también, ha cursado un magíster en inteligencia comunicacional e inteligencia. Y está doctorándose actualmente de psicología, que es su carrera de inicio.
Demos por favor una muy calurosa bienvenida a Margarita Rojo. Tú me vas a avisar. Buenas tardes a todos. Me quedé. Bueno, yo me siento muy honrada de esta invitación que me hizo Rodrigo para poder presentar el libro de Horacio, ¿no? Y de Ignacio, que lo vengo conociendo recién. Pensé, así es que, bueno, este es el libro del que vamos a hablar y voy a hablar yo. Y voy a hacer algunas referencias, un poco con el método intelectivo que nos permitió y que a mí me permitió por allá por el año 2009 cuando estaba en la PDI, porque me llamaba la atención que hablaran de eso, de todos, todas, y hasta que llegamos a todos, niños, niñas, adolescentes, y ahí empezamos a esta hibridación categorial. Entonces voy a hacer también un paralelo con el método intelectivo y el libro que, les digo al tiro, tiene 380 páginas. Es un libro abundante, es un libro que tiene 2 tomos, es un libro que Pablo Muñoz Iturrieta realizó el prólogo. Así es que es muy interesante también porque Pablo Muñoz Iturrieta estuvo también acá en Chile varias veces, pero de lo que más recordamos es cuando también estuvo en el Congreso exponiendo fundamentos en contra de la ESI, de la educación sexual integral, que no es educación, que no es sexualidad y que no tiene nada que ver con la integralidad. Es otra cosa, ¿no? Entonces esto que nos va a permitir entender un poco el libro, ¿no? Y quiero hacer algunas cosas de lo que destacar del libro, es precisamente que se escriba acerca del ecologismo, ¿no? Que estaba pasando. Mira, acá en Chile, Horacio y Ignacio, acá se dice un dicho chileno, pasa corbata, o sea, nadie se da cuenta y pasa así como jabonado, no. Un concepto que para nosotros el ecologismo tiene también un alto contenido de deseabilidad social, es decir, oye, nos estamos preocupando de la ecología, del mundo, pero en este texto de Horacio y de Ignacio nos vamos a dar cuenta que hay algunas cosas que están colocando, porque todo esto tiene que ver con un cambio de creencia. Estos son instrumentos de cambio político, y yo diría que de control político. La ESI, el ecologismo, el indigenismo, la delincuencia. La delincuencia ha sido recodificada. Podemos hablar también dije el indigenismo, ¿no? Todos estos, inclusive ellos usaron, ¿cierto?, las minorías también para hacer este cambio de creencia. No se trata de las personas. Las personas se confunden cuando piensan que ellos están refiriéndose al ser humano. Todo lo contrario, están haciendo un uso y abuso de esas categorías para hacer este cambio de creencia, este cambio político, este control político. Y de hecho, Pablo Muñoz Iturrieta, en el prólogo, una de las cosas que comentó y que me parece muy interesante, él dijo: el esclavo que abraza su propio castigo. Porque en realidad lo que estamos viendo con este progresismo, el progresismo, que no, la gente piensa que progresismo es como progresar, como que vamos progresando, pero no es para progresar. ¿Saben lo que significa en el sentido común? Y que nos vamos dando cuenta del sentido politológico, es que va progresivamente cambiándole a usted la creencia. Progresivamente le está haciendo creer cosas que usted antes no creía y que tampoco hubiese creído, porque ellos son anticientíficos. De hecho, en el libro de Horacio y de Ignacio abordan el cientificismo, esta falacia de que ellos están haciendo ciencia cuando esto no tiene nada que ver con la ciencia. Esto es una ideología que sirve para cambiar la creencia de los seres humanos. La ciencia es un conocimiento científicamente arraigado por muchos años.
La comunidad de científicos tienen que publicar, estudiar y validarse por sus pares. Muchos de ellos también han sucumbido a estos engaños, pero la ciencia tiene la diferencia que siempre se hace más preguntas, no tiene respuesta para todo. En cambio, la ideología le responde a todo usted. Y por lo tanto, la ideología no es ciencia. Que le den una estatua, hagan o traten de hacer aparecer eso, es una falacia, es otro más de los engaños. Ahora, este texto es fuertemente una formación filosófica, ¿cierto? Por todo lo que van a abordar. Ignacio tiene otra preparación, además de Horacio, de la filosofía. Pero les quiero decir que la filosofía es política. Nosotros no podemos separar la filosofía de la política, porque la filosofía le da razón, término y sentido a la realidad. ¿Y qué hace la política? Le da razón, término y sentido al comportamiento de los seres humanos. Si la política, en el sentido más simple, controla y dirige personas, eso es lo que busca. Entonces, en este libro ustedes van a descubrir cómo a través del ecologismo, que tiene una alta deseabilidad social, y ustedes por eso vieron, también hacen referencia a Greta Thunberg, ¿no? Una que era una adolescente, ahora debe estar una señorita, ¿no? Que han usado, yo no sé si con conciencia o sin conciencia, para introducir un cambio de ideas, es decir, hacer creer, por ejemplo, que el hombre, el ser humano, es visto como un cáncer. Eso se plantea también en el libro, ¿no? El ser humano es visto como un cáncer porque es todo oscuro, malo, ¿no? Y que el mundo se va a acabar. Entonces, cuando empiezan a colocar estas creencias donde a usted lo angustian y le introducen miedo, lo hacen más fácil y más vulnerable de controlar y de dirigir y de no pensar. Porque una persona, cuando está angustiada y tiene miedo, ¿cuántas veces ustedes han pasado por ese tipo de experiencias vitales donde hayan tenido miedo, angustia? Uno no puede pensar. Y cuando no piensa, te dirigen. Uno acepta rápidamente que otro lo dirija. Y eso es lo que están haciendo. Nos reíamos un rato, pero, o sea, esa posibilidad de que coman insectos y no asados en Argentina, no sé cómo lo van a hacer, pero porque en Argentina sí que hay asados, ¿no? Hacerles cambiar la creencia. Fíjense que este cambio de creencia, no sé, me van avisando los minutos, por favor, para no 2 minutos me quedan. Este cambio de creencia tiene que ver con lo que planteaba, inclusive citan acá a Karl Marx también, porque también dio cuenta, ¿no?, de que esto de querer cambiar a las personas, ¿no? Dice, los filósofos solo se han interpretado diversamente en el mundo. De lo que se trataría es de transformarlo. Esto está citado también en el libro de Horacio y de Ignacio, porque acá lo que se está haciendo, ¿no?, es cambiarle a usted la creencia. Miren, y Gramsci también lo habría planteado, y también la Escuela de Frankfurt. Entonces, el cambio de creencia es algo que yo voy a lograr. A través de ese cambio de creencia voy a controlar, voy a cambiar la cultura para controlar, ¿qué? La sociedad. Ese es el cambio de creencia. Si yo le cambio a usted la creencia, lo hago creer, y esto es progresivamente, por eso que el progresismo lo voy haciendo paso a paso. No importa que nos demoremos 30 años, pues si eran 30 pesos. ¿Cierto? Pero lo empezaron a lograr paso a paso y van ascendiendo en categoría. Cuando nosotros dimos la alarma, ahora ellos son valientes porque están dando la alarma de lo que es el ecologismo. Nosotros dimos la alarma de lo que significaba la ESI, van paso a paso sexualizando a los niños. ¿Por qué? Porque no importa que se demoren años, no importa que pasen ministros, no importa que pasen libros, lo importante es que ellos avanzan lentamente. Por eso se llama progresismo, no porque ellos sean evolucionados. Así que ustedes, cuando conozcan personas ignorantes que crean eso, por favor, corríjanlo. Bueno, el libro yo creo que es un gran aporte en el sentido en que los invita a ustedes a estudiar. Me gustó muchísimo también que citaran tantos autores, tantos filósofos, pensadores,
bueno, hay un pensador que yo no lo conocía, ¿no? Que es el que habla del ecologismo, uno de los principales, Heinz Hecker, ¿no? Que ustedes a mencionarlo, y van a ver cómo, inclusive, en la conclusión, ustedes señalan a Mikhail Gorbachev. ¿Por qué? Porque en la conclusión, cuando ellos dan cuenta de esto, se dan cuenta que, a pesar de que nosotros pensábamos que Rusia es una Rusia comunista, pero no es una Rusia progresista. Y de hecho también lo mencionan, y solamente podríamos pensar que hay 3 naciones soberanas en este momento: China, Rusia y la India. Adivinen qué, los otros no saben y estos están coludidos. Pero bueno, este cambio de creencia, no se dejen engañar, porque si no van a aparecer como este rey que quería lucir un traje, pero su sastre lo engañó y lo hizo ponerse algo que no era, no existía un traje transparente, y todo el mundo, para no quedar de tonto, le decía que era bello, hermoso. Esto es lo mismo, y nos exige estudiar, nos exige formarnos, nos exige hablar, leer, y leer libros como los que han escrito estos 2 autores maravillosos. Bueno, eso los dejo. Gracias. Gracias, Margarita, por tu ponencia. Bueno, vamos a recibir a nuestros invitados de honor, nuestros amigos trasandinos, que ya hemos compartido estos días, y todas esas charlas filosóficas, esos debates. Yo voy escuchando, voy manejando, pero voy escuchando también atentamente, y muy interesante, muy agradecido por todas estas experiencias, ¿no? Quisiera partir por el más joven, y una promesa realmente, siento, latinoamericana, sigue así. 21 años tiene Ignacio Bosler, estudiante de licenciatura en Ciencia Política por la Universidad de San Martín, escritor, ensayista y socio colaborador de Fundación Libre y La Resistencia Radio, coautor del libro negro del ecologismo, y vamos a dejar toda esa carrera que viene adelante, ¿no es cierto, Ignacio? Por favor, si quieres venir acá o presentar desde allá, como tú quieras. Por favor, un fuerte aplauso para Ignacio Bosler. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, muchísimas gracias en primera instancia a Somos Trascender, a Chema Librería y a Ediciones Legado por la confianza, por la invitación y por la posibilidad también que nos dieron tanto Horacio como a mí de poder publicar el libro negro del ecologismo en Chile. Pero esencialmente muchísimas gracias a ustedes, porque teniendo la posibilidad de tomar un montón de decisiones y actividades en este día, estamos todos acá reunidos para poder tratar de dar una definición y una conceptualización clara de lo que es el ecologismo. Prometo que no los voy a aburrir mucho, eso seguro. Pensando con Horacio cómo podíamos comenzar esta presentación del libro, pensábamos, ¿qué podemos decir que de hecho no esté escrito? Creo que un buen comienzo es, primeramente, tratar de definir qué es el movimiento ecologista. Si yo en este momento tuviese que defender una tesis delante de un profesor de universidad pública, probablemente daría la definición de André Gorz. Es un movimiento político y cultural que se consolida en las décadas de 1960 y 70 en los países del primer mundo. De ahí va a comenzar a extender sus ideas al resto del planeta. Bueno, la realidad es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque el ecologismo en primera instancia no tiene una identidad clara. De hecho, sus nociones básicas y sus construcciones teóricas van a ser, si no premisas, tanto en contra del sistema de producción capitalista en general, como de los valores de la sociedad occidental en particular. Tanto es así que, como lo compendia la activista climática Naomi Klein, este movimiento va a poner en cuestión no solamente nuestro paradigma económico dominante, sino muchos de los relatos que fundamentan a nuestras sociedades occidentales y que dan forma a nuestras comunidades y a nuestras identidades. En primera instancia, cabe aclarar que este movimiento se consolida políticamente en las décadas de 1960 y 1970, enmarcados
y contextualizados por una clara corriente anticapitalista, donde se nos va a hacer posible visualizar dos cuestiones que políticamente son esenciales. En primeramente, una diferenciación de una nueva izquierda con respecto a su discurso clásico de la segunda mitad del siglo XX, al mismo tiempo que una tesis separatista de la misma, como una estrategia que le va a posibilitar a la izquierda criticar al sistema productivo actual sin hacerse cargo de los desastres de la Unión Soviética, por ejemplo. Ahora bien, una distinción esencial que hay que hacer en este sentido es que nosotros hacemos referencia a un ismo, a una ideología. Y es esencial a la hora de comprender este movimiento que no nace de una transposición del discurso biológico a la esfera política, sino que reposa sobre claras bases filosóficas y sociopolíticas. Para ello hay que entender que si bien en buena medida este movimiento legitima sus discursos con trabajos que provienen de las ciencias naturales, lo cierto es que no refiere a causas naturales, sino a causas sociales. Se responsabiliza la actividad del hombre moderno, aquel que ha nacido con la revolución industrial, de haber desencadenado una crisis ecológica sin precedentes. De hecho, cuando el modelo de consumo y de producción típico de las sociedades industrializadas se exterioriza al resto del mundo, particularmente a los países africanos y sudamericanos, que en la segunda mitad del siglo XX comienzan un acelerado proceso de industrialización para poder superar su estancamiento económico, es cuando el ecologismo surge y dice, bueno, ¿saben qué? Esto no va a ser así porque los recursos no alcanzan, porque hay sobrepoblación y porque vivimos en un planeta finito en el cual no puede haber un crecimiento infinito. Es decir, desde primera instancia, el ecologismo lo que busca es que los ricos sigan siendo ricos y los pobres sigan siendo pobres. De hecho, es un buen lema que resume lo que es la Agenda 2030, no poseerás nada y serás feliz. Al mismo tiempo, cabe hacer una señalización que es que este movimiento se consolida en un marco histórico muy peculiar, que está justamente marcado por lo que fue la Guerra Fría, en el cual también va a haber un proceso de cuestiones ecológicas negativas que van a calar profundo en la opinión pública. Estos considerantes son claves para comprender el discurso ecologista, el cual va a plantear, como se ha dicho anteriormente, y como lo diría Paul Ehrlich, uno de los padres ideológicos del ecologismo antinatalista, que hay que comenzar a concebir las sociedades humanas como un cáncer para el planeta y en consecuencia tratar de trazar una sociedad un poco más saludable. En este sentido, al mismo tiempo, hay que señalar que comienza a trazarse una distinción con los viejos ideales del socialismo más típico de la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, la lucha de clases comienza a verse como un hecho inalcanzable, al paso de una posición económicamente creciente de las clases populares en el mundo desarrollado capitalista. Al mismo tiempo, la dictadura impartida por el gobierno bolchevique, por ejemplo, en la Unión Soviética, por no citar a la China maoísta, son hechos que son imposibles de tratar con recato para una izquierda confusa a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, que va a comenzar a ver cómo lo que habían propuesto Marx y Engels en sus críticas al programa de Gotha, de hecho, no está sucediendo. Primero porque la industria de los países que consolidaron sus experiencias socialistas en la década del 60 y del 70 está claramente estancada. Al mismo tiempo, sus ciudadanos cada vez comienzan a pasar hambrunas y comienzan a tener incluso un escenario económico peor que el previo a la revolución, sin considerar la constante y medra contaminación ambiental que están produciendo este tipo de países. Un hecho claro en este sentido es que ni bien la Unión Soviética deja de existir, las emisiones de dióxido de carbono, por ejemplo, cayeron a un mínimo histórico.
Estos considerantes van a ser claves. ¿Por qué? Porque en la literatura socialista de la segunda mitad del siglo XX comienza a aparecer lo que Edgar Morin llamará las tomas de conciencias capitales. Se comienza a comprender que la revolución no es necesariamente la abolición del capitalismo. ¿Por qué? Porque en términos económicos, la izquierda ya no tiene nada que ofrecer en este sentido. Y es cuando se comienza a comprender el sentido profundo de la revolución cultural. Es decir, en un mundo en el cual los obreros comienzan a prescindir del discurso socialista, es en este marco en el cual, como diría el etólogo italiano Héctor Tibaldi, el ecologismo aparece como la nueva tentativa, dice él, de producir un post-marxismo en el cual los ecologistas, diría Edward Goldsmith, estarían llamados a ser los sujetos más importantes. ¿Por qué? Porque hablar de la naturaleza y hablar del ecologismo necesariamente lo que hace es consolidar una reivindicación común de todos los demás movimientos sociales. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todo claro? Bien. Cada vez me explico mejor entonces. Ya no hay preguntas. Bien, hablando en serio. Podría estar citando autores toda la tarde de por qué el ecologismo es necesariamente una ideología de izquierda. No los voy a aburrir tanto, está en el libro. Cómprenlo, por favor. Pero lo cierto es que me voy a remitir a un solo pensador, Herbert Marcuse, uno de los padres intelectuales de la New Left norteamericana, cuando dice que la lógica ecológica es la negación pura y simple de la lógica capitalista. No se puede salvar el planeta en el marco del sistema de producción capitalista. Ahora bien, esto resulta paradójico porque de hecho cuando nos remitimos a los datos, y en este sentido le dejo la filosofía a Horacio, yo soy más de los datos duros, los países más libres, es decir, con mayor respeto a la propiedad privada, son a su vez los que consiguen mejores desempeños ambientales. Mientras que de hecho las economías más intervencionistas / socializadas son los que justamente producen peores desempeños ambientales. Caso mítico, China, que de hecho es el único país al cual Greta Thunberg jamás denunció políticamente, porque es de hecho uno de los principales responsables de lo que es la transición verde, a través de la concesión de lo que son los metales raros, condición sine qua non de producir energías limpias, entre muchísimas comillas. Por otra parte, habiendo dejado claro lo que es el arquetipo político del actor ecologista, lo que realmente me interesa que ustedes puedan llevarse en este sentido es que si al ecologista verdaderamente le importara el cuidado ambiental, no sería ecologista. Precisamente porque son los países socialistas los que han mostrado un peor desempeño ambiental a lo largo de toda la historia. De hecho, un caso mítico que podríamos citar en este sentido es el mar de Aral, uno de los lagos en su momento más importantes de todo el mundo, que luego de la experiencia soviética quedó reducido a menos de 1/3 de su nivel inicial. Diría Milton Friedman, si a los socialistas les dejas que manejen el desierto de Sahara, en pocos años se quedaría sin arena. Ahora bien, reducir nuestro análisis político al ecologismo como un espectro meramente de izquierda sería un reduccionismo atroz, porque creo que todos estamos de acuerdo en que a Greta Thunberg no la financia Fundación Sol. De hecho, el corporativismo es mucho más complejo que eso. Si uno se fijara hace 3 años atrás quién eran los principales financistas de Greta Thunberg, vamos a encontrar un montón de organizaciones y empresas que encuentran claros vínculos, por ejemplo, con la Fundación Rockefeller, histórico personaje del mundo político del siglo XX que consolidó un oligopolio petrolífero, una de las industrias más contaminantes del planeta, a través de favores del Estado. ¿Qué pasa con movimientos como Just Stop Oil? Los mismos que le tiraron pintura a los cuadros de Van Gogh, que de hecho también tienen vínculos con los descendientes de Rockefeller, al igual que los Getty.
La propia BlackRock fue una gran financista de Greta Thunberg. Ahora, ¿por qué señalo esto? El miedo en política no es una estrategia nueva. De hecho, podríamos remontarnos a tiempos de Maquiavelo, cuando él, a lo largo de toda su vasta literatura, señala el miedo como una herramienta política. De hecho, ¿no les ha pasado con un hijo, con una hermana, con un hermanito pequeño, que ustedes le dicen, no hagas esto porque te vas a tener un resultado X, van, lo hacen, se ponen a llorar, generan miedo y ahí les terminan haciendo caso? Bueno, esa sería una analogía bastante clara de cómo opera el corporativismo a través del miedo en la sociedad. De hecho, no voy a basarme en psicología porque no es mi área. Para eso recurrí a la doctora Susan Clayton en el capítulo que le dedicamos al calentamiento global. De hecho, lo que el miedo produce en la sociedad es que desesperadamente se busque una alternativa, una respuesta. Y esto es lo que justamente proporciona el corporativismo a través de mercados cautivos que cada vez encuentran menos competencia. Tomemos un ejemplo mítico. ¿Alguien de aquí conoce a Al Gore, ex vicepresidente de los Estados Unidos? Bien, vamos bien. Gente leída. Bueno, ¿qué es lo que hace Al Gore? Hace aproximadamente 15 años que se consolidó como uno de los exponentes climáticos más importantes. De hecho, esto es curioso porque a nivel científico no tiene ningún tipo de título, simplemente fue un burócrata que operó en Washington. Bien, Al Gore lo que promociona es, a través de la ONU, el miedo en la sociedad ante los futuros desastres climáticos. De hecho, fue uno de los principales exponentes que durante mucho tiempo anunció que para 2020 las playas de Florida iban a estar sumergidas bajo el agua. De hecho, el año pasado fue uno de los destinos turísticos veraniegos más visitados de todos los Estados Unidos. ¿Qué es lo que se propone en este sentido? Impartir el miedo ante los futuros desastres climáticos, que de hecho jamás suceden, para, por ejemplo, acelerar la transición de las energías verdes, a través de no más de 2 o 3 empresas que se distribuyan justamente la producción de este tipo de nuevas energías. Si algo ha hecho el ecologismo en este sentido a lo largo de la historia, es legitimar la mayor regulación de la historia, valga la redundancia. ¿En qué sentido? Operando necesariamente en todos los aspectos de la vida humana, desde lo que comemos, cómo vivimos, cómo nos conducimos a través del trabajo a nuestras casas, la cantidad de hijos que incluso llegamos a tener. De hecho, un chiste que estábamos haciendo justo antes de comenzar la conferencia es, en la COP27 se promocionaba la idea de que nuestros hijos coman bichos, mientras ellos estaban comiendo los cortes de carne más caros del planeta. Pero bueno, se haya plagado de inconsistencias argumentativas, eso no es nada nuevo. Bien, cerrando la idea porque creo que ya estamos cortos con el tiempo, me interesa que esencialmente se lleven la siguiente conclusión. Si algo ha hecho el ecologismo a lo largo de la historia es promover la mayor regulación, operando necesariamente en todos los aspectos de la vida humana. De hecho, esto encuentra una respuesta política en lo que es, por ejemplo, la Agenda 2030, que esperamos poder retomar ahora en las brevísimas intervenciones. El ecologismo, si algo ha dejado asentado en la cultura, es que el hombre necesariamente debe renunciarse a sí mismo. Por eso es que se termina posicionando como más importante la vida de un animal que la de un ser humano. Y de hecho esto ha impregnado completamente la cultura occidental desde hace al menos 20 años. Si no, fíjense como en una película, por ejemplo, como Matrix, se promociona la misma tesis que ya planteara Paul Ehrlich o David Attenborough al decir que los humanos somos un virus. Muchas gracias. Muy claro, ¿no? Ignacio, la tiene clarísima. Bueno, continuando
Y ya para también el plato de fondo, ¿no? que también nos convoca, vamos a presentar a Horacio. Horacio Giusto, argentino, 36 años, institución de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, docente de retórica y argumentación en la carrera de licenciatura de filosofía, diplomado en filosofía por la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, pensador y ensayista, autor de los libros El conservadurismo en 10 reflexiones y El libro negro del ecologismo, miembro fundador del think tank Fundación Libre, director del medio periodístico independiente La Resistencia Radio, creador de contenido digital que le ha valido ser reconocido en múltiples instituciones internacionales, conferencista internacional, escritor y analista político. Y también cabe señalar que es experto en Kung Fu, así que escuchémoslo con atención para que no se nos enoje y vuelva de nuevo. Por favor, un fuerte aplauso para Horacio Giusto. Todos los que han sido alumnos míos saben que favorezco mucho la intervención de todos, así que cualquier tipo de aporte es bienvenido. Siempre lo sostengo al inicio de cada intervención. Nadie es tan sabio que no tenga algo para aprender, nadie es tan ignorante que no tenga algo para enseñar. De hecho, que yo esté aquí es algo netamente circunstancial. Podría cualquiera de ustedes estar aquí en el escenario y algo nos enseñarían, y algo valioso para toda la vida. Sobre estas reglas, en vínculo al libro, quiero abocarme a un tema específico, que es el control de natalidad. Tema muy concreto, es mi capítulo favorito, y no lo digo ni como docente, ni como periodista, ni como escritor, lo digo como padre. Así que me voy a separar un instante del aspecto académico para empezar a contarles un poco de la historia de una manera muy simple. Vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. Porque de esto se trata, de poder hacer lo complejo simple sin complejizar lo simple. Y previamente necesito, en primer lugar, agradecer antes de iniciar mi ponencia. Agradecer, tenemos muchos amigos, está Rodrigo, está Keren, está Jorge, la gente de Somos Trascender, Legados Ediciones, Librería Chema. Tengo que agradecer el honor inmerecido de que el doctor Ricardo se haya hecho presente hoy aquí, alguien que él sabe lo mucho que lo admiro. Nos ha acompañado Margarita también, excelentísima ponencia. Agradecerles a ustedes, agradecer a Dios, agradecerle a mi familia porque ellos son los que realmente merecen el aplauso. Mientras yo estoy aquí, tranquilo, relajado, está mi esposa, mi compañera de vida, cuidando a mis 2 hijas, educándolas. De hecho, si no fuese por mi esposa, yo no estaría acá. Hubo solamente 2 mujeres que apostaron a mí cuando literalmente no tenía nada, ni una carrera, ni un trabajo, ni un centavo, ni un proyecto. Ni yo mismo creía en mí. Y estaba mi madre, y quien hoy es mi esposa, que seguían confiando en mí. Detrás de todo hombre hay una mujer que lo sostiene, indefectiblemente. Así que le mando un saludo a las feministas que literalmente no entienden nada. Vamos a iniciar entonces con un personaje muy desconocido por muchos y que les ha marcado la vida a todos y cada uno de ustedes, incluido yo. Ernst Haeckel, un zoólogo alemán. Un zoólogo alemán que toma el postulado de Darwin y lo lleva a un plano político, siendo que las propias tesis de Darwin, si uno lee El origen del hombre o El origen de las especies y alguien sabe de epistemología, sabrá que no son teoría científica. Quizás los herederos de Darwin sí tengan algún dejo de cientificidad en sus tesis, concretamente Darwin no. Pero Ernst Haeckel quiso innovar y quiere llevar las tesis darwinistas
a un plano político, con todo lo que ello implica. ¿Y cuál es la primera implicancia? La primera implicancia para Darwin, como él sostiene en El Enigma del Universo en 1899, es que el ser humano es un vertebrado y mamífero a la par del resto. Por lo tanto, no hay nada especial en esta criatura que nosotros llamamos hombre, varón y mujer. No hay un logos ordenador que establezca los universales en el ente. Pareciera ser que Ernst Haeckel se abastece intelectualmente de Guillermo d'Occam, aquel medievalista que es el primer modernista. No existe lo bueno, lo bello y lo cierto inscripto en el cosmos y descubrible por el intelecto. Simplemente somos producto del azar. Y como es un azar, no hay causa-fin. Si no hay causa-fin, la causa eficiente simplemente es un contingente. Podríamos estar, pero también podríamos no estar. No hay nada esencial. No hay nada trascendental en nosotros. Por lo tanto, y yo le pido a cada uno de ustedes que hagan el esfuerzo, que me respondan sinceramente, traten de darme la mejor respuesta de por qué estaría mal abortar a un niño síndrome de Down si no hay un logos ordenador que me establezca qué es el bien y qué es el mal. Que alguien me intente explicar a mí por qué habría algún inconveniente de que la mitad más uno que estamos aquí decidiésemos que es legítimo abortar a un niño síndrome de Down, si ya no hay dioses, ni reyes, diría Rand. Sin dioses ni reyes. ¿Cuál sería el inconveniente de que nos pusiéramos de acuerdo que asesinar al inocente es bueno? No van a tener fundamento. Termina siendo que lo bueno, lo bello y lo cierto es una convención. Hoy se habla mucho del lenguaje inclusivo, ¿o no? ¿Ustedes creen que el lenguaje inclusivo empieza con Wittgenstein y la filosofía del lenguaje comienza el siglo XX? Guillermo d'Occam ya sostiene que esta idea de lo bueno, lo bello y lo cierto es una construcción lingüística, porque en el cosmos, en definitiva, no hay nada que lo determine. Que luego va a venir Descartes, Malebranche, Spinoza, herederos de este pensamiento. Es más, vamos a volver a Ernst Haeckel, que lleva esta tesis darwinista. Ernst Haeckel, ¿por qué lo cito? Empecemos por ahí. Yo creo que sería la primera pregunta que alguno se haría. ¿Por qué me lo citan a este intelectual? Porque yo ni siquiera hago la distinción de ecologismo-ecología. Me parece como muy básico. Ya la ecología, como ciencia, tiene un gran componente filosófico. Y el creador del concepto de ecología, oikos logos, la razón de la casa, logos significa razón, conocimiento, oikos significa hogar, casa, de allí viene economía. Este oikos logos es conceptualizado por Ernst Haeckel como aquella rama de la disciplina biológica que se encarga de estudiar la interacción de los seres vivos en un determinado entorno de acuerdo a la administración de los recursos naturales. Ahí es donde empieza a aparecer la importancia de este personaje. Porque en principio y resumidamente la ecología es el estudio de la interacción de los seres vivos con los recursos naturales. Pero luego es este pensador que dice, el ser humano es un ser vivo a la par de cualquier otro ser vivo. Por lo tanto, hay que ver cómo se comporta con los recursos naturales que posee. ¿Me siguen hasta aquí? Lo que hace Haeckel es fusionar el pensamiento de Darwin con el pensamiento de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza es un panteísta. ¿No han escuchado alguna vez de todos somos uno con la naturaleza? Es más, en Roma también se está escuchando un poco esto. Y lo digo siendo católico. Todos somos uno con la naturaleza. Claro, ¿qué significa que somos uno? Uno, vamos en latín, mono. Más concretamente, en realidad es una mezcla de griego, en realidad me equivoqué yo. El mono, el uno, es lo que fundamenta la tesis monista de Spinoza. La tesis monista. ¿Por qué? Porque para un realista como yo, o como ustedes, o como Santo Tomás de Aquino, o como Aristóteles, como Platón, que está muy mal estudiado y muy mal enseñado, por cierto, si aquí yo tengo un ente, esto está unificado. Hay una esencia
que lo divide, que lo separa, que lo distingue de mi ser. Porque esto existe, yo existo, pero hay una diferenciación. Y la diferenciación es, en primer lugar, esencial, porque la esencia en metafísica es aquello que limita el acto de ser. Entonces, si yo tengo un acto de ser, pongamos, para que lo entiendan, entre paréntesis, existe, eso existe, yo existo, pero existimos con diferentes esencias. Entonces, yo tengo la esencia universal, llamémosles humanidad, aplicada en mi forma, que es ser humano, pero tengo mi propia esencia, que es Horacio Giusto, con mi historia de vida, mi conciencia, mi memoria, mi inteligencia, mi voluntad. Bueno, habría que repasar la parte de inteligencia, pero voluntad segura. Hay una distinción. ¿Me siguen hasta aquí? En el sistema monista, si somos todos uno con la naturaleza, es como diría Spinoza, todo es Dios. El perrito es Dios, la ratita es Dios, el árbol es Dios, yo soy Dios. Ya no hay una relación de presencia y distancia, porque yo digo, Dios existe, pero está en presencia y distancia conmigo. Dios está presente, pero yo no soy Dios. El atril está presente, pero yo no soy el atril. Hoy parece que jugamos un poco con este concepto monista. Piensen en la posmodernidad de los narcisistas. Todos viven en función de mí, están todos aquí para aplaudirme a mí, para darme likes, para decir qué bonita selfie. Todo funciona en torno de uno. Claro, porque cuando se rompe la relación de presencia y distancia, o hay pura distancia, el nihilismo, Schopenhauer, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, que por cierto me gusta leerlo, pero que es nihilista, o el monismo, Baruch Spinoza, Ernst Haeckel, Karl Marx, todos inmanentistas, porque ya no hay trascendencia, todo muere dentro del hombre. Si yo soy producto de una creación azarosa, porque curiosamente, y no sé cómo funciona mucho esta teoría, dos piedritas se chocan y de repente de dos piedritas surgen una serie de ARNs que se combinan y justo apareció mágicamente una cadena proteica y justo cayó un chispazo de electricidad que activó esa cadena proteica con el ARN, aparece de lo inorgánico, aparece lo orgánico y justo esa vida orgánica de repente es consciente. A mí mucho no me cierra la ecuación, pero bueno, como no soy evolucionista no opino. El punto es que esta es la base del ecologismo. Ya la ecología surge así. Es más, el enigma del universo de Ernst Haeckel. Occidente progresa en la técnica, pero tiene un retraso en lo moral. Me hizo acordar un chiste de liberal en económico. Pero el punto es, hay un progreso técnico, pero hay un retraso en lo moral. ¿Y cómo se rompe este retraso en lo moral según Ernst Haeckel? Hay que abolir el cristianismo. Principalmente porque el cristianismo establece un tabú en lo sexual. ¿Qué es lo primero que pensaría uno? Aldous Huxley, ¿alguien leyó Un Mundo Feliz? ¿No se acuerdan de los juegos eróticos de los niños en el capítulo 3? Que había un niño que estaba horrorizado porque no quería tener juegos eróticos con la nena, entonces el director del día le dice a la nena, vos estás haciendo las cosas bien, a vos te mandamos al psicólogo porque no querés tener juegos eróticos a tus 8 años. Es crudísimo ese capítulo. Pensaríamos en eso, en realidad el tabú sexual, ¿saben dónde está? Que la religión católica, voy a opinar de lo que sé, no quiero que se tome como una distinción, yo opino de lo que sé, lo que no sé no opino. Se fundamenta en un mandato muy simple en materia sexual. Creced y multiplicaos. Ahí tenemos un pequeño tabú. Es más, tenemos otro gran tabú, porque lo que surge de esa relación entre el varón y la mujer es un acto creador, es lo más parecido que puede tener el hombre con Dios en algún punto, porque Dios es creador ex nihilo, no es el demiurgo platónico que transforma lo existente. Nuestro Dios es un creador de la nada. ¿Quiénes de aquí son padres? Los que son padres sabrán que no es que sus hijos existían en el Logos divino. ¿Alguna vez escuché a alguien que anda diciendo por ahí en YouTube? No, porque los niños existían en el Logos divino. Si existían en el Logos divino, ¿sabe qué significa? Que sus hijos supuestamente estaban ante la visión beatífica, Dios se enojó, le metió una patada y los tiró a la tierra, a riesgo que se condenen. No eran. Y cuando ustedes, por disposición divina, han engendrado a ese hijo, surge algo nuevo en el cosmos.
No hicieran la tontería que hicimos con mi socio de echarle tinta a una página, porque eso lo hace cualquiera. La vida no es cualquier cosa, es un ente con inteligencia y con voluntad. Claro, para nosotros es fácil entenderlo, pero para estos monistas no lo es. Porque para ellos es todo producto del azar. Es pura causa eficiente. De hecho, van a ver que la ciencia moderna se maneja en esta clave de causa eficiente pura. No me da el tiempo para explicarlo, esto lo vemos en clases, los que toman clases conmigo. ¿Por qué hablamos de esto en el control de natalidad? Porque a mí me molesta mucho y de sobremanera todos esos que se suben a un escenario y les empiezan a decir, conferencia de Bucarest pasó esto, conferencia de México pasó esto, conferencia de Cairo pasó esto. También es el por qué pasó. ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que sostiene? ¿Qué es lo que lleva a sostener, por ejemplo, a Peter Singer cuando dijo que un animal, por tener más capacidad cognitiva en ejercicio, tiene más derecho a la vida que un discapacitado mental o un niño por nacer? ¿Cuál es la filosofía que hay por detrás? Y una filosofía consecuencialista, más concretamente utilitarista. Porque se pierde la noción metafísica del ser y se queda en el estar. Si yo tengo un drogadicto, una persona privada de la libertad porque está presa, un niño por nacer, están privados del ejercicio de la razón, están privados de la libertad, pero no dejan de ser seres libres y racionales, porque no se puede ser y no ser simultáneamente en el mismo sentido de las cosas. Entonces, si el ente que tengo en presencia mía, como el embrión, pertenece al género humano en su esencia y existe, entonces el embrión es humano. Entonces, es digno y es libre, que luego va a empezar a ejercer paulatinamente cuando sus potencias se actualizan. Pero el primer acto de ser, que sostiene todas las potencias, ya está inscripto cuando su acto toma la esencia de la humanidad y lo convierte en la forma. ¿Cuál es la forma? Ser humano. Por eso yo le he hablado con Miguel, tengo el honor, acá estoy con un montón de amigos, Miguel, estamos con muchísima gente que nos hemos acompañado. Lo hablamos con él en Paraguay cuando hablamos de la familia. Yo tengo la esencia que es la humanidad, pero no me puede señalar nadie la humanidad acá. Pero yo le digo a Miguel, señálame 5 o 6 seres humanos y me lo señala rápido. Podemos señalar el ser humano, no la esencia, porque la esencia es imperceptible. Esto es metafísica. ¿Cómo se vincula esto con los controles de natalidad? Porque ya en la modernidad hubo un pensador que dijo, Dios ha muerto y el hombre lo ha matado. Pero no es que muere Dios, sino que muere la idea del logos ordenador. Porque el orden presupone un límite. ¿Qué es la esencia? Lo que limita el acto de ser. Aquello que hace que una cosa sea lo que es. Porque yo podría haber sido un caballo, podría haber sido un árbol. Es más, siendo humano, a ver, ¿qué podría haber sido? Abogado, político, corrupto, normalmente sinónimos. Y lo que hay en el fondo es que mi acto de ser está limitado por un orden anterior. Ningún ente se da a sí mismo la esencia. Aunque yo intentara hoy hacerme mujer, no podría. Es más, si por esencia hay dos entes que son incompatibles, no pueden generar un nuevo ser. Por ejemplo, me ha pasado que hemos visto las marchas del orgullo LGBT, que están tan de modas ahora. O sea, intentan reproducirse, no sé todavía por qué no lo logran. Quizás se erraron en el método. Pero bueno, como no soy LGBT no opino. El punto es, vamos de vuelta. Si el logos ordenador ha muerto, ya no hay bien, ya no hay verdad, ya no hay belleza. Y vamos a concluir, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Podemos tirarnos 10 minutos más? ¿O? No, porque después me retan, ahí queden bien, me retan. No, te pasaste. ¿Seguro que vamos bien? Doctores, ¿ahí estamos bien? Bien. Si Ricardo me dice que vamos bien, vamos bien. La autoridad acá. A ver. Yo sé que esto es muy aburrido, pero a mí no me interesa de acá que salgan sabiendo
Ah, los ecologistas son todos unos zurdos feos, porque ya sabemos que son zurdos y que son feos, naturalmente, o sea, no. Es como decir, la pared es blanca, o sea. Si no, porque lo hemos hablado con Ricardo, se tienen que esforzar para ser feos. ¿Alguien vio la película Amén del Papa, que yo le hice una referencia? Amén, la del Papa Francisco con Disney ahí. No sé si vieron que la única chica bien agradable, más o menos linda, que era muy agradable, era la única católica bien formada. Porque el bien necesariamente es bello y es expansivo. ¿Nunca vieron un niño recién nacido con la madre? ¿No les parece que es una de las imágenes más bellas que hay en el mundo? ¿Por qué? Porque hay un culmine de bien. ¿Nunca vieron a un abuelo jugando en la plaza con un nieto? Es eso. ¿Y por qué el feminismo tiene que ser tan feo? El ecologista tiene que ser feo, el indigenista tiene que ser feo, violento, que dividen, porque van en contra de los trascendentales. Y lo intentan resistir y no lo pueden resistir, porque es natural. Ese es el punto. Esta gente, cuando niega a los trascendentales, está negando el primer trascendental, uno de los primeros. En realidad el primero es el resto, pero no quiero hablar ahora de metafísica. ¿Qué es la verdad? La verdad tiene doble acepción, es tanto lógica como ontológica. Pero para que la verdad lógica funcione, supongo, ¿qué sería una verdad lógica? La adecuación del intelecto a la realidad. Yo les dijese, por ejemplo, a ver, pues soy daltónico encima. ¿Esto es blanco o no es blanco? Si yo digo esto es blanco y mi inteligencia está describiendo la realidad y hay una adecuación fundamentada, porque acá está el punto. Tiene que haber un fundamento, porque yo podría decir que es blanco con los ojos cerrados porque lo adiviné. No es un conocimiento per se. Si yo digo, esto es blanco y es blanco, hay una adecuación. ¿Qué necesito para que mi intelecto se adecue a la realidad? Que la realidad sea cognoscible. Entonces, este ente ya reposaba dentro de sí el trascendental, el verum, lo verdadero. Porque esto es lo que permite que la realidad sea cognoscible. La realidad es cognoscible porque ya tiene inscripta la veracidad en sí misma. Y luego el intelecto conoce. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Qué pasa si yo niego la verdad? Como la posverdad ahora con esto del Ministerio de Desinformación que están creando ahora Boric y todos los séquitos de... No voy a decir la palabra. ¿Qué sucede? No se puede amar lo que no se conoce. La verdad es un león que si uno la arroja se defiende sola. Entonces, ¿qué es necesario? Eliminar la verdad. Como no pueden eliminar la verdad, tienen que eliminar que se conozca la verdad. Entonces queda la voluntad ciega. ¿Quién sostuvo que la voluntad es ciega y subyacente a toda realidad? Porque la realidad es pura apariencia. Anterior a Schopenhauer, porque Schopenhauer dice eso. Anterior a Kant. Guillermo de Ockham, porque Guillermo de Ockham sostiene que Dios no es logos, es pura voluntad. Ahí es donde tiene un conflicto con el voluntarismo humano. Pero ya en Guillermo de Ockham encontramos que es pura voluntad. Por eso niega a los trascendentales nominalismo. Todo el resto es construcción lingüística. Una consulta. Ockham es jesuita, pero dice que Dios es pura voluntad y eso me suena como islámico. Sí. Porque se abastece mucho de Averroes, por ejemplo, incluso toma concepto de Maimónides. Es compleja la filosofía medieval, no me da tiempo de explicarlo. Pero para Guillermo de Ockham, Dios es pura voluntad. Para Schopenhauer, la realidad es apariencia y pura voluntad. Para Nietzsche también. Somos nosotros los que nos vamos dando nuestras normas morales a partir de categorías lingüísticas, el nominalismo. Nosotros denominamos los entes. Simplemente hay existencia, como diría Nietzsche. No hay rayos sin relámpago, hay acción de relampaguear. Como diría Simón de Beauvoir. Mujer no se nace, mujer se hace. ¿Por qué? Porque no hay un ser estable, no hay un sujeto estable cognoscible. Hay acciones. Entonces, si el embrión puede sentir dolor cuando lleva 72 horas de concebido, ¿sí o no? No. El animal, un chancho, ¿puede sentir dolor? Siente, ejerce una acción, tiene derechos. Una persona en coma, no. Un ancianito tiene menos capacidad de ejercicio, es menos persona. Y ahí vamos viendo que de repente, ¿puede un niño de 8 años sentir deseo sexual? Un varoncito a los 9 años. ¿Puede sentir deseo?
Entonces es un sujeto deseante, es un sujeto con derechos sexuales. ¿Ustedes creen que la pedofilia apareció así mágicamente por un par de degenerados? Sí, pero tenía un fundamento filosófico. El rarito de Foucault tenía, además de esa tendencia a comerse un pebete todos los fines de semana, tenía también un fundamento filosófico por detrás. Wilhelm Reich, otro degenerado, pero tiene un fundamento filosófico, el ejercicio. Entonces, vos decís, ¿cómo se vincula esto a tu tema del control de natalidad? Porque necesitaba sentar esta base. No hay una moral trascendente, hay una moral que el hombre construye. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Bien. ¿Estamos bien? ¿Podemos seguir 5 minutos más? Vamos. Puede llegar a desear. Puede... Por eso digo, hay que ser coheso con el lenguaje. ¿Te fijas? La deconstrucción es diferente. Lo que tiene un niño de 8 años no tiene el deseo sexual de ustedes. Ojo con eso. No, sí, está buena la creación, pero digo... Lo digo porque la gente, como el progresismo ha penetrado todo el mundo, que es la deconstrucción paso a paso, y las personas por conciencia o sin conciencia se deconstruyen, que es la deconstrucción que pasamos al posmodernismo, ¿no? Pero cuidado con eso, porque me acabo de dar cuenta de que algunas personas hablan de que sí. Imagínense que estamos en peligro ahora con esta nueva creencia. Es para que se pueda entender, porque quizás yo entiendo el punto, por hecho lo hemos denunciado hasta el hartazgo con los docentes en Córdoba, pero esperen para poder... No vayan a hablar con Judith Butler, se equivocaron de charla. No, por eso digo, porque yo coincido, porque ese es el punto. O sea, yo digo, un niño de 12 años, no me quiero desviar por el tema, se nos va el tema. Claro. Pero digo, un niño, por ejemplo, de 12 años puede tener una erección, una polución nocturna, y sí, entonces eso va a ser, en el campo material, se puede generar un determinado tipo de deseo, atracción o sentimiento, que es lo que va a sostener que, al no haber una metafísica por detrás que diga esto es bueno, esto es malo, es decir, y mira, si la mujercita ya tiene, esto lo sostienen algunas feministas, si la mujercita ya puede albergar un cuerpo masculino en su interior, no quiero ser muy gráfico, bueno, si la naturaleza lo permite y ya está, dale para adelante básicamente. Entonces, ese es el punto que yo quiero rescatar, que así había 2 dudas ahí. Pero no quiero que, por favor, saltemos el tema de la sexualidad, porque si no va el tema, fue un ejemplo rápido ese. ¿Hay alguna duda que no sea vinculado a ese tema? No, pues si no nos vamos al tema, pero es claro, no estamos diciendo que el niño sea un objeto de deseo ni nada, estoy diciendo, la izquierda se sostiene sobre esto, ¿por qué? Porque no hay nada bueno, para ellos es todo relativo. Entonces dicen, mira, si el niño de 6º grado, mira, el niño fantasea con la seña de teatro, y bueno, ¿por qué no? Si es todo relativo. Y el profesor de 40 años se autopercibe niña y quiere estar con otra señorita, y bueno, ¿por qué no? Si no, ¿dónde está la verdad objetiva? Esto es lo que sostiene la izquierda. Lo que sostiene el inmanentismo, porque la izquierda es mucho más complejo, no quiero entender ese tema ahora. ¿Estamos hasta acá? ¿Vamos bien? La base de Ernst Haeckel es una base inmanentista. De hecho, él funda la Liga Monista. Él funda la Sociedad de Higiene Racial en 1904. Y él sostiene que es la ciencia, por sí sola, la sola ciencia, cuidado con esta falacia de argumento circular, la sola ciencia, la sola moral, el solo arte, porque se caen en esteticismo, cientificismo, moralismos, y se desarraiga la integralidad. Entonces él dice, la sola ciencia establece lo que es lo óptimo para el ser humano. Así empieza esta historia del control de natalidad. Y así llegamos a la Convención de Ginebra de 1927. Cuando alguien le diga que la primera conferencia de control demográfico fue en el CAI en Bucarest en 1974, vieron que algunos dicen 1974, Bucarest empieza la conferencia de control demográfico, y alguien que le está robando el dinero, por alguien que no estudió en profundidad. La primera conferencia oficial de la Liga de las Naciones se da en 1927, en Ginebra, donde se convoca una serie de científicos, principalmente abocados al estudio demográfico, donde establecen, y esto queda sentado en actas, porque Margaret Sanger era la presidenta de actas, que había un gran problema con la tasa de natalidad que tenía tanto América Latina como China. De hecho, de allí Margaret Sanger consigue los fondos para que su pequeña clínica abortista, que era incipiente, se convierta en la APPF. No fue que fue creciendo porque vendía muchos y muy lindos abortos a todo el mundo, entonces fue una empresa así como el sueño americano que creció la empresa de cero.
Vino Milbank Foundation, puso el dinero y apareció la PPF, que después instancia de la ONU se convierte en la IPPF. Esta es la historia no contada. Pero eso es lo bueno que vengan aquí, porque esto no sale en YouTube. Sí. Es que en YouTube hay mucho humo, por eso hay que tener mucho cuidado. Se vende mucho humo en las plataformas digitales. No es el debate académico serio que a uno le gusta. Lamentablemente, y lo digo yo que estoy, entre comillas, siendo youtuber en algún punto. Luego tenemos la conferencia de Berlín, donde los científicos dijeron en un acto de honestidad un poco sombría, que iba a quedar muy mal hablar de eugenesia, reivindicando incluso el fallo Buck de 1927 en Estados Unidos, que consolida la eugenesia como una práctica legal, que iba a sonar mal hablar de eugenesia en Alemania en ese contexto, en 1935. Entonces, claro, es como que hay gente que no merece vivir, pero no vamos a ir a Alemania porque va a quemar nuestra idea. Se desdobla y queda la conferencia de París 1937, que es la que se considera el tercer Congreso Internacional para la Investigación Científica de los Problemas de Población. Así es el título. Toda la conferencia tiene ese nombre, Congreso Internacional para la Investigación Científica de los Problemas de la Población. ¿Cuál es el problema de la población? Que se reproducen. No, porque es real, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Nadie vio Bob Esponja, entonces no lo entendieron el chiste. Cuando vean en Bob Esponja van a entender ese chiste. Roma, 1954. En agosto 54. Lo que se llama la Primer Conferencia Mundial de la Población. La organiza la ONU. ¿Quién propone la idea? Julian Huxley, primer director general de la UNESCO. Allí aparece justamente la Comisión de la Población, que sostenía tener que revisar las tasas de natalidad principalmente en América Latina y el Asia, principalmente los tigres asiáticos. Llegamos a Belgrado, 1965, segunda conferencia mundial de población de la ONU, se da en Yugoslavia. Allí se crea el Fondo Económico de las Poblaciones. Básicamente ustedes están pagando impuestos para que unos burócratas vaya a saber en qué parte del mundo decidan cuántos hijos tener. Allí aparece el Fondo de las Poblaciones, en 1965. Segunda conferencia mundial, ya hay activismo político, no era solamente científico. Es más, ya la IPPF estaba presente. No me parece que sea Bucarest la primera, ¿no? Parece que la historia viene de antes. Llegamos a Bucarest, 1974, la tercera conferencia mundial de población, la organizada por la ONU, carácter estrictamente político, había delegaciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. ¿Cuál cree usted que fue la organización más fuerte por detrás de esto? Porque el problema de fondo era, ¿qué hacemos con los recursos naturales? ¿Qué hacemos para evitar este supuesto agotamiento de recursos naturales, que ya en el 68 lo expide Paul Ehrlich, está en el libro explicado, La bomba demográfica, es la tesis de William Bock, de Garrett Hardin. ¿Saben cuál es el principal financista de esta tercera conferencia? ¿Cuál creen? ¿Tienen alguna firma? Rockefeller. John Rockefeller III es el principal auspiciante. Claro, hay que cuidar el planeta. John Rockefeller III, familias que se hicieron millonarios. Porque yo favorezco la propiedad privada y el libre comercio. El tema es que sea en libertad, no en el sistema corporativista que están buscando protección política y guardando una suerte de oligopolio concertado con demócratas desde la ONU. Este es el gran inconveniente. Luego llegamos a México en 1984, donde ya se establece que el aborto debe ser seguro, legal y gratuito para todas las naciones, para una forma de mitigar la natalidad. Solamente 2 naciones resisten, México y Argentina. Pero se da un fenómeno muy raro. Bueno, México y Argentina resisten en el 74, porque en el 84, a mí me equivoqué de datos, en el 84 se revierte toda esta tendencia. Porque en el 84 estaba Ronald Reagan en el poder de Estados Unidos y Juan Pablo II en el Vaticano. Y pareciera que empieza a haber una suerte de anuencia provida a nivel global. ¿Qué dijo la ONU? En el 94 convocan una nueva conferencia, que es la última. Dijeron en el 94, es cierto que una nación que tiene que tener su propia soberanía, por lo tanto no puede venir la ONU a decirles cuántos hijos deben tener dentro de sus naciones.
cómo controlar su natalidad. Pero es función de la ONU, supuestamente, controlar los derechos humanos. Y un derecho humano es el derecho sexual y reproductivo. ¿Vieron cómo va todo entrelazado? Mucho antes que aparezca el feminismo en los 60 y los 70 luchando por el aborto, ya se peleaba por el aborto seguro, legal y gratuito. Comienzo del siglo XX en control de las relaciones, en control de los recursos naturales y la relación del hombre con el medio. Ahí está la historia de los controles de natalidad. No es un invento de las feministas. De hecho, fíjense en un caso curioso. No son pocos, por ejemplo, estoy pensando en este momento, se me viene a la mente Soros, pero no es solamente Soros. No son pocos los magnates que han financiado estos movimientos, porque yo sé que acá hay mucha gente que se dedica a la economía, estamos viendo gente que está especializada en economía. No es lo mismo lo que le hay que pagarle a un empleado que tiene hijos y una esposa en casa cuidando a sus hijitos y una economía más rudimentaria, que de repente, sí, las 3 damas que están aquí y yo tenemos que competir por el mismo puesto de trabajo. Porque entonces el que está ofreciendo trabajo va a tener justamente una mayor cantidad de oferta. O sea, si yo soy un empleador, no es lo mismo que si tengo que buscar sí o sí un empleado, a que si tengo mucha gente buscando mi puesto de trabajo. Porque va a haber alguien que dice, mira, yo me ofrezco a tu empresa, pero más barato que ella. Contratame a mí, yo cobro menos. Claro, entonces, ¿cómo hago yo para cobrar menos? Y tengo que tener menos carga. Entonces, no es lo mismo vivir con 5 hijos que vivir sin hijos. ¿Quién necesita más o menos plata? ¿Qué le convendría a un oligopolio? Porque esto no es libre mercado. Porque acá sí se habría un problema cuando se agotan los consumidores. Si yo tengo un monopolio, o sea, tengo un monopolio controlado, lo que más me conviene es que haya más unidades de consumo y de producción. Lo que más le conviene al sistema ecologista es que haya menos unidades de consumo y de producción. ¿Por qué? Porque son más baratas, porque hoy en la posmodernidad se venden ideas morales e identitarias. Si compro juguete con Hasbro, antirracista. Si compro Coca-Cola, diversidad sexual. Si veo Disney, progresista. Es lo que sucede en la posmodernidad y es lo que queda ya consolidado en la conferencia del 94. Por eso ya para finalizar, porque veo que ya hemos llegado al final, una vez estábamos en México, y con esto cierro. Sí, nos pasamos. Perdón. Una vez estaba en México, yo explicaba que la única forma que este proyecto se lleve adelante, y por eso esa introducción que hice de metafísica, era reemplazando la fe cristiana. Nuestra fe es una fe que nos llama a crecer y multiplicarnos, naturalmente. Es a donde somos llamados, ¿no? Entonces yo explicaba por qué el ecologismo en esa conferencia de México era una falsa religión. Porque no alcanza con describir, no alcanza que la ciencia me diga que afuera está lloviendo, sino que hay alguien como un papa que me dice no salgas afuera porque no te tenés que enfermar. La ciencia no prescribe, la ciencia describe, es la filosofía la que prescribe. Entonces, el principal ente prescriptor es la religión. Entonces, mientras nuestra religión nos dice crecer y multiplicados, acá hay todo un sistema que necesita que evitemos crecer y multiplicarnos. Entonces una mujer me dijo que cuando yo hice toda una explicación de qué es una religión, la estructura, cómo funciona el ecologismo, es muy rebuscado. Me dijo así una persona que estaba ahí en la ciencia, me parece muy rebuscado lo que estás diciendo, Horacio. Estábamos en Tepatitlán. Me dice, me parece muy rebuscado. Le dije, puede ser que sea rebuscado. Cierro con esto. Mikhail Gorbachev, secretario general del Partido Comunista en la Unión Soviética, presidente de la Unión Soviética, difusor de los principios ecológicos, fundó la Green Cross International, la Cruz Verde Internacional, redactor y promotor de la Carta de la Tierra. Este comunista devenido en ecologista, esta sandía verde por fuera y rojo por dentro, en una entrevista en Los Angeles Times, el 8 de mayo de 1997, manifestó su esperanza, y cito textualmente: se hace necesario un nuevo código legal internacional sobre el medio ambiente plasmado en una Carta de la Tierra, un acuerdo vinculante como el de los derechos humanos de la ONU. Mi anhelo es que esa carta sea una especie de 10 mandamientos, un sermón de la montaña que sirva de guía para guiar la conducta de los hombres en relación al medio ambiente en el próximo siglo y más allá también. Es expresa
la necesidad de reemplazar las Sagradas Escrituras por la ideología ecologista. Por eso voy a concluir con esto. Te voy a contar una historia. ¿Tenemos 2 minutos para cerrarles con una historia? Sí. Es 27 de mayo de este año, justamente, estaba en el Tecnológico de Monterrey, la segunda universidad más grande de México, en un debate académico frente a 2 feministas. En ese debate, donde incluso habían juntado firmas para que yo no me presentase, porque parecía un ser violento, que llevaba odio y generaba inseguridad en los alumnos, en ese debate, durante las 8 intervenciones, llegaron incluso a insultar a mi esposa y a mi hija, las feministas, hablando de mujeres que no estaban presentes, cuando uno simplemente tenía datos, estadísticas, argumentos. No me hizo falta ni mencionar a estas feministas. Pero hubo un dato muy curioso. El 27 de mayo, en ese debate, una de las feministas dijo que el aborto era un derecho y que ella lo había usado, que ella había abortado a ese cúmulo de células. Y ella dijo, y yo lo hice porque estoy en una muy buena posición económica, de hecho mis padres, que son católicos, me apoyaron en la decisión y me ayudaron a pagar el aborto. Y por eso yo he podido crecer profesionalmente. Cuando llegamos a la conclusión, yo les dije, le agradezco el valiente testimonio. Corrobora lo que siempre he sostenido. Porque yo soy el más comunista de los comunistas y el más ecologista de los ecologistas. A mí realmente me importa la naturaleza y realmente me importan los pobres. Y siempre hemos dicho, el aborto es un capricho burgués. Yo trabajo con gente pobre en situación de necesidad, no abortan. Por una cuestión económica de reemplazo de mano de obra y por una cuestión sociológica de la religión que los condensa. Se demuestra que para esta gente un hijo es un impedimento al crecimiento económico. Porque para ellos un hijo es un problema, es una enfermedad que hay que curar. Para mí no. Ayer me hicieron una pregunta muy interesante. Horacio, vos siempre haces alusión de que la resistencia empieza de lo más chiquito, desde dando clases, con el arte, algunos siendo papás, algunos siendo un empleado honesto, algunos dando un testimonio valiente, como tengo aquí un camarada que nos acompaña. Cada uno es de su lugar. Mi primera hija a mí me encontró sin una carrera terminada, sin trabajo, separado de quien hoy es mi esposa, distanciado de mis padres, obviamente, en el peor momento de mi vida. Pero cuando nació mi hija, yo me di cuenta que dije, ¿cómo puede alguien tan malo como yo generar algo tan lindo y tan perfecto como esto? Entonces, a mí me gusta la lógica, de hecho yo enseño lógica y retórica. Dije, acá hay algo más, acá hay un orden sobrenatural que está guiando esto. En 2 años hice una carrera de 6 años, publicamos 2 libros, estamos aquí viajando por el mundo, llevando la verdad de Cristo a cada parte que se nos haga posible. Sané muchas heridas, he intentado darle a mi esposa el marido que merece. Fue la única persona que apostó a mí cuando nadie apostaba a mí. Nadie. Y esa es la resistencia que nosotros tenemos que dar. Volver a lo más básico, a lo esencial en la familia. Parece poco y es lo más rebelde que hay. Hoy un hombre común, con un trabajo común, hijos comunes, es lo más antisistema que existe. No somos consumistas, no estamos obligados a un sistema. Vivimos y morimos por lo que creemos. Vivimos y morimos por lo que creemos. Y si algo me interesa que se lleven de acá más que el libro, que la foto, que el concepto, que Paul Ehrlich, que Al Gore, lo que me interesa que se lleven de acá es un espíritu de resistencia. Y la resistencia no siempre es ir con la espada cortando cabezas de zurdos como pareciera ser, aunque parezca tentador. Miren, cuando yo estaba sin trabajo en ese momento, para que veamos cómo actúa Dios, y esto me enteré después de casado. Yo no tenía trabajo, no tenía nada. Vino un gran amigo, Alejandro, que todos lo van a quedar siempre conmigo, Ale. Me dice, créate un canal de YouTube, hace muchos vivos por Instagram, quizás te sirva.
Claro, y pasa que vos para monetizar en YouTube tenés que pasar las 4.000 horas de reproducción y no era tan fácil. Y de repente mi canal empezó a crecer así, entonces tu canal empieza a crecer y porque te empiezan a recomendar los algoritmos. Mucha gente que me ha contratado para ir a dar conferencias, porque yo sé cómo funciona el sistema, es porque me conocían por YouTube, que los videitos, que entonces te empiezan a seguir después del trabajo académico. Yo me enteré después de casado, que incluso yo estando separado con quien en ese momento era mi exnovia, quien hoy es mi esposa, y creo que fue las muy pocas decisiones buenas que he tomado en mi vida, ella ponía su computadora y la de sus hermanos toda la noche prendida en loop, pasando mis videos para llegar. Yo estoy en contra de los aplausos, pero sé que es inevitable. Por eso, para el final, quisiera que si alguien va a aplaudir, que no sea a mí, que simplemente soy un 4 de copa, que estoy accidentalmente acá, sino la verdadera mujer que me ha sostenido todo este tiempo, que es mi esposa. Nada más y muchísimas gracias. Voy a hablar.